del diputado del Frente Amplio, don José Ramírez, está acá, y doña Alba Quesada, directora general del ICODER, vía telefónica. Bien, iniciar con don José, ¿verdad? Don José, ustedes ya hace unos días se reunieron precisamente con algunos atletas y con don Henry Núñez, el presidente del Comité Olímpico Nacional. Coméntenos un poco de a qué acuerdos llegaron, don José. Bueno, muy buenos días a toda la ciudadanía costarricense, gracias por la oportunidad. Efectivamente, recientemente en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, a la cual formo parte, llegó el señor Henry a hacer su presentación desde el punto de vista del Comité Olímpico Nacional. Podemos decir que hay un interés de la Comisión, obviamente, de fortalecer el deporte en Costa Rica y el deporte de élite sobre todo, y eso en el caso del Frente Amplio es muy claro, en tanto nosotros ya hemos presentado un proyecto de ley que fue dictaminado en esa comisión, el 17.754, que pretende tomar fondos de la ley de licores para el desarrollo del deporte, la recreación y la cultura. Esperamos que los diputados puedan acuerpar este proyecto y echar para adelante con esto. Lo cierto del caso es que los costarricenses, vamos a ver, tenemos que dimensionar cuáles son las inversiones que hacen los países en el deporte en Latinoamérica. Parte de la información que recibíamos en ese momento nos indicaban que, por ejemplo, Brasil invierte 842 millones de dólares, México 233, Chile 213, Colombia 169, Panamá 65, Cuba 62, Ecuador 52, República Dominicana 50, 40, Argentina 35, Guatemala y Puerto Rico 32 millones de dólares. Costa Rica hasta hace 4 años no invertía ni un solo centavo en la administración anterior. En los últimos 3 años lo que se ha invertido, entiendo, son 4 millones de dólares, pero 4 millones de dólares que han dado un resultado importante, y eso hace que, aparte incluso el mismo manejo del dinero, hace que pues el Comité Olímpico Nacional esté en una posición importante en ese sentido. Lo que nosotros sí apelamos, al final concluíamos, era en 2 direcciones. Una, no hay consenso todavía de dónde tomar el dinero, no hay certeza de los 4 dólares que se presenten en este proyecto presentado, tomar de los impuestos de salida, sino que se quiere hacer como una revisión de esos impuestos y el manejo que se está haciendo de esos impuestos. Tampoco hay claridad, es decir, se está pidiendo un plan nacional porque el problema del deportista o la deportista en Costa Rica empieza desde las municipalidades. En este momento hay un proyecto el artículo 170 del Código Municipal, que establece que el 3% del presupuesto de las municipalidades sea direccionado a los comités de deportes. Ese dinero no llega totalmente, entonces eso rompe los posibles planes que tengan los comités de deportes. Por lo tanto, ahí es donde sale la semilla. Esa semilla no va a llegar a las federaciones. Lo vimos en los Juegos Deportivos Nacionales, ¿verdad? Varias delegaciones teniendo que hacer rifas, inversiones personales de los propios atletas para asistir a Juegos Deportivos Nacionales. Le pasó a los atletas de Santo Domingo de Heredia, ¿verdad? Eso lo vemos cada año en Juegos Deportivos Nacionales, de hecho. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es la vitrina que tienen los atletas jóvenes nuestros? La única son los Juegos Nacionales, pero no todos pueden llegar a los Juegos Nacionales por el desorden que hay municipal. Es más de esa transferencia de dineros que tienen que llegar al Comité de Deporte. Entonces, en esa línea también estamos presentando este lunes, es una primicia, un proyecto de ley que va en la línea de modificar ese artículo y aumentar el porcentaje. Si en este momento el porcentaje es de 3 y les llega menos de 1, si lo aumentamos, por ejemplo, a 10, por lo menos que les llegue 3. Pero al no haber un plan nacional, entonces ahí se pierde el atleta. No llega ni siquiera a los Juegos Nacionales, por lo tanto las federaciones o el CON no va a tener material para trabajar, y ahí es donde la cosa no empieza a encuadrar. Igual es una tarea que tiene el ICODER, es una tarea que tiene el CON urgente, de hacer ese plan nacional para poder direccionar los dineros de la mejor manera. Vamos también a darle la bienvenida a doña Alba Quesada, la directora nacional del ICODER, que la tenemos vía telefónica. ¿Qué tal, doña Alba? Y buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Buenos días a don José Ramírez del Frente Amplio. En realidad, me alegra mucho escucharlo, puesto que efectivamente el Frente Amplio tiene muchos años de estar luchando por buscar recursos para el deporte, y básicamente para el deporte a través de los comités cantonales de deporte y recreación. Tuve la oportunidad en algún momento de reunirme con el señor Villalta y conversar sobre este tema, y que, dicho sea de paso, era un tema que también se pretendía incluir en el proyecto de ley
de la creación del Ministerio del Deporte, buscar recursos y fortalecer a los comités cantonales de deporte y recreación, que como bien lo dice el señor diputado, son la base, y de ahí es donde sale el semillero que muy probablemente en los futuros años van a ser nuestros deportistas olímpicos. Doña Alba, se habla, don José, precisamente de un plan que se necesita para unificarlo, por decir así, el deporte nacional, y pues ya sabemos, ¿verdad?, de las diferencias que hay en ese momento entre el ICODER, el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Nacional con respecto a la entrega de presupuesto. ¿Qué hacer para que esto de verdad se unifique y exista un plan para los deportistas? Sí, bueno, yo creo que aquí diferencias no existen. Yo creo que tal vez malos entendidos, porque yo soy amante y creyente firmemente de que de verdad lo que gastamos en deporte no es un gasto, es una inversión definitivamente. El ICOTER es una de las instituciones, como todas las instituciones de este país, que está sufriendo un recorte bastante considerable presupuestario, y se entiende claramente, se sabe que el país está pasando por una situación fiscal bastante difícil. Nosotros, la señora ministra y esta servidora, sostuvimos unas reuniones antes de que se aprobara el presupuesto en la sesión ordinaria del 17 de septiembre del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, con el señor Henry Núñez, donde don Henry nos presenta una serie de números y de solicitudes que realizan las federaciones de representación nacional con el fin de poder tifoguear con miras a Brasil 2016 y a los Juegos Centroamericanos en Nicaragua del 2017. A don Henry, una vez que don Henry presenta estos números, bueno, en esas reuniones también es importante aclarar que si bien es cierto la señora ministra y esta servidora no participamos con las federaciones, sí hubo un asesor de la señora ministra y un asesor del ICODER, justamente la persona que trabaja con federaciones en el ICODER, Gabriela Cher. A don Henry se le indica que, bueno, en vista de que el ICODER está sufriendo un recorte de más de 1.000 millones de colones, en el presupuesto ordinario no va a haber plata para el ciclo olímpico, pero sí fuimos muy claras en indicarle que nosotros no nos íbamos a quedar de brazos cruzados y que nosotros íbamos a buscar el presupuesto en un extraordinario. Justamente nos dimos a la tarea de trabajar en la búsqueda de ese presupuesto y en trabajar una propuesta para presentarla al Ministerio de Hacienda, una propuesta que se envió la semana pasada al Ministerio de Hacienda y que se va a incluir en el presupuesto extraordinario que se estará presentando a la Asamblea Legislativa aproximadamente en 2 semanas o la semana entrante. Ahí, en este momento, no podría hablarle de cuánto presupuesto estaría incluyendo el Ministerio de Hacienda para poder destinarlo al ciclo olímpico y a becas deportivas. Don Henry habla de que en el presupuesto ordinario hay 2.600 millones para el deporte federado. Efectivamente, hay 2.600 millones para el deporte federado. También hemos venido hablando en los últimos tiempos de que las federaciones no tienen estructura administrativa. Son muy pocas las federaciones en este país que cuentan con una buena estructura administrativa. Dentro de los planes de trabajo de nosotros y dentro de lo que se ha planteado a largo plazo en esta administración es poder fortalecer el trabajo de esas federaciones. No puede ser posible que hay federaciones que todo el día pasen cerradas y solamente cuando un directivo tiene tiempo, abre la puerta y puede atender el teléfono. Justamente lo que se busca es que a través de planilla o a través de servicios profesionales puedan contar con esa estructura administrativa, y eso era lo que se había planteado para el año 2016. Y ahí la razón de que hayan 2.600 millones para el deporte federado para el próximo año. Que también dentro de ese deporte federado no estamos hablando de que solamente queremos fortalecer la estructura administrativa de las federaciones, también están como parámetro la regionalización, que es muy importante, la masificación a nivel nacional, la competición nacional, la capacitación y la competición internacional. De ahí es donde se explica justamente qué es lo que está pasando con el presupuesto del ICODER y asegurarle a usted y a los oyentes, al señor diputado José Ramírez que se encuentra ahí, que bueno, que van a haber recursos para el ciclo olímpico. Esa parte no se puede quedar desprotegida de ninguna manera. Don José, ustedes también me comentan que se han mantenido un poco al margen, ¿verdad?, de estas, digamos, diferencias que se presentan entre el Comité Olímpico Nacional, el Ministerio del Deporte y el ICODER. Sí, efectivamente, hasta ahorita hemos podido recibir al Comité Olímpico Nacional, no hemos todavía conversado con los compañeros y compañeras del ICODER.
Lo cierto del caso es que hay que escuchar las dos partes. Lo que sí en general vemos es la importancia de que los recursos que van direccionados al deporte en Costa Rica tienen que ser de recursos fijos, de recursos que no dependan de los ministros o de los presidentes, sino que ya está establecido dentro de un plan nacional, insisto. Un plan nacional del deporte con un dinero fijo es lo que necesita este país para dar un orden. Vean ustedes que, por ejemplo, dentro de la información que nos daba el Comité Olímpico, entre los presupuestos solicitados versus los fondos recibidos en los últimos años, vemos que, por ejemplo, en el 2012 fueron 2.200 millones lo que solicitaron, se les dio lo solicitado. En el 2013 pidieron $1.700, 1.700, se le dieron solo 900, en el 2014 pidieron 2.000 y se le dieron 2.000, y en el 2015 pidieron 2.800, se le dieron 1.000. Pero eso pasa también en los comités de deportes. O sea, en los comités de deportes, en las municipalidades, ellos tienen un plan, piden una cantidad y como no han recaudado todo, se les da muy poca cantidad, no podemos avanzar en el deporte así. Entonces yo confío en el trabajo de la señora ministra actual, la señora ministra Carolina Mauri, y sé que el equipo que está con ella, como la señora que ahorita nos compartía, tienen toda la buena intención, pero yo creo que es necesario, como decía ella, sentarse, que se sienten a hablar y que ojalá se sienten a establecer ese plan que garantice que ese atleta desde que está en su cantón va a tener la posibilidad en igualdad de condiciones para poder llegar al deporte de élite y poder competir en los Juegos Centroamericanos. Que dicho sea de paso, también los resultados, si son, podemos decir que en los últimos Juegos Centroamericanos nos indicaban también que a pesar de que solo 4 millones de dólares, perdón, que solamente en lo que fueron los Juegos Centroamericanos de San José 2013, con 4 millones de dólares lograron ganarle a El Salvador, que habían invertido 12 millones de dólares, y estuvieron a 7 medallas de Guatemala, que invirtió 24 millones de dólares. Quiere decir que tenemos material, y eso es definitivo y lo vemos en los cantones. Lo que no ha habido es voluntad, no digo por el gobierno actual, en general, no ha habido voluntad política, creo yo, desde la Parlamento y desde las municipalidades, de verdad agarrar en serio el deporte. Y hay que dejar claro, si no invertimos en deporte, recreación y cultura, que es el impulso que está dando el Frente Amplio hace años, nos gana el alcohol, la droga y la prostitución, y nos está ganando la pelea. Doña Alba, bueno, precisamente acerca de este plan que habla don José, cómo trabajar en ello y en que se pongan ya de acuerdo, ¿verdad? Porque también los atletas están y las federaciones están apoyando mucho lo que pide el señor Henry Núñez. Sí, en realidad lleva razón el señor diputado. Nosotros estamos ya trabajando en el Plan Nacional del Deporte, es un plan que además está establecido y es una exigencia en la ley 7800. Se está trabajando en un Plan Nacional del Deporte a largo plazo. Considero que definitivamente ese es el instrumento necesario para poder arrancar definitivamente y que el deporte, los gobiernos de turno, si bien es cierto en los últimos 5 años podemos decir que se ha invertido bastante en deporte y recreación, porque aquí no es solo la parte de deporte, no podemos dejarle de lado el otro brazo del ICODER, que es la recreación a nivel nacional, y que ese es el otro brazo que nos ayuda a mover a la gente que no tuvo esa facilidad o esa capacidad para practicar un deporte a nivel de alto rendimiento. Es importante desarrollar el plan que sea aprobado por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y posteriormente publicarlo. De hecho, en el último estudio que nos hizo la Contraloría General de la República sobre aportes a asociaciones y federaciones, la Contraloría nos hace el señalamiento. Nosotros teníamos un documento que era el documento que estábamos manejando como Plan Nacional del Deporte, más la Contraloría nos hace ver que el documento tiene muchas debilidades, que el documento hay que fortalecerlo, hay que manejarlo y discutirlo con federaciones, asociaciones, Comité Olímpico Nacional, y si fuera posible hasta con comités cantonales de deporte y recreación, porque curiosamente los comités cantonales de deporte y recreación se regulan en el Código Municipal porque fueron derogados de la Ley 7800, cosa que a mí no me molesta de verdad, porque yo creo que con el presupuesto que maneja el ICODER es un presupuesto bastante pobre. No podrían los comités cantonales de deporte y recreación tener la plata que hoy tienen para desarrollar programas. Igualmente decía el señor diputado ahora que me parece muy importante tal vez hacer un llamado de atención a los alcaldes y a los consejos municipales de la importancia de que por lo menos el 3% se gire a los comités cantonales de deporte y recreación.
porque en el país muchas de las municipalidades retienen esos dineros por alguna razón, por razones que yo desconozco, y ni siquiera les llega el 3% a los comités cantonales de deporte y recreación. Ojalá y ese proyecto de ley del que habla el señor diputado sea una realidad, porque volviendo al tema, son la base de nuestro deporte nacional. Doña Alba, Ajá. rápidamente para finalizar, qué decirle también a estos atletas y federaciones que estuvieron a las afueras del Estadio Nacional hace unos días para que el Consejo de Deportes les atendiera y que, bueno, al final se quedaron ahí esperando toda la tarde. Bueno, no se quedaron esperando toda la tarde, ese día no hubo sesión y sí se les había comunicado, tal vez también para que quede muy claro a los atletas, que ese día no se les iba a recibir, justamente porque la señora ministra y esta servidora estábamos en busca de esos recursos extraordinarios para darles una buena noticia el día viernes, que se les había dicho que se les iba a atender el viernes, decirle a los muchachos, decirle a los presidentes y a los directivos de las diferentes federaciones que no se preocupen, estamos trabajando en la búsqueda de recursos, ya va a haber recursos para el ciclo olímpico. En todo momento se dijo que no los íbamos a dejar desprotegidos, entonces a los muchachos que por favor se dediquen a entrenar, que se dediquen a hacer su trabajo, igualmente a las federaciones y asociaciones, que las puertas del ICODER y del Ministerio del Deporte siguen abiertas, están abiertas para ellos, para escucharlos en el momento que así lo requieran. Muchas gracias, doña Alba. Con mucho gusto y muchas gracias a don José Ramírez. Don José, para finalizar. No, agradecerle la oportunidad, agradecerle a la señora también sus palabras. Efectivamente aquí todos tenemos responsabilidad y efectivamente tenemos que tener mayor nivel de comunicación, mayor nivel de acercamiento y que juntos podamos sacar este barco hacia el frente, ¿verdad? Le repito, en este momento nos está ganando el flagelo de la droga, el alcohol y la prostitución, y tenemos que hacer un alto en este país, dándole la oportunidad a los jóvenes de recrearse, de ejercer su deporte y de estudiar. Esa es la base de toda sociedad y creo que Costa Rica ahorita no está en las mejores condiciones y solo uniéndonos podemos lograr ese objetivo. Muchas gracias, don José. Muchas gracias. Entonces, a José Gracias a Ramírez, todos. Alba, que